Bueno, pequeños filósofos, continuamos con nuestra clase del día de hoy, del viernes 20 de marzo del 2020. Eh, Nosotros en la primera parte nos habíamos quedado explicando un poco lo que son las características del pensamiento mítico. Y bueno, en un momento de la historia, a ver, quiero que quede claro algo, que yo diga que el paso del mito al logos se da en el siglo VI a.C. en la antigua Grecia, no significa que en ese momento, en ese lugar y en ese año, en ese siglo, se haya dejado de lado la explicación mítica y haya aparecido la explicación científica, filosófica y racional y que se haya dejado de lado la otra forma de entender el mundo. O sea, ambas formas de entender el mundo hasta el día de hoy siguen conviviendo. El tema es que lo novedoso de esta fecha, que por eso se marca en la historia de la filosofía como algo fundamental e importante, es que empiezan a aparecer los primeros seres humanos que intentan dibujar otra forma de explicar la realidad. Y ahí está lo revolucionario. Además, ¿por qué es tan importante entender este punto? Porque es ahí donde comienzan las primeras lo que es distintivo de nuestra cultura occidental, ¿sí? Que es el pensamiento científico y racional que tenemos. ¿Vieron esas ganas de querer explicar todo, de querer buscar razones, de querer predecir, de querer elaborar teorías que se basen en fundamentos empíricos? Bueno, todas esas cosas que para nosotros por ahí son re comunes y que caracterizan lo que es nuestra cultura de la actualidad, nace y surge acá, surge con los griegos, ¿sí? En el siglo VI antes de Cristo. No es algo que siempre estuvo. Por eso es importante estudiar este paso o este punto en lo que es la construcción de lo que es la filosofía y de todo lo que tiene que ver con esta asignatura. Bien, creo que las características del conocimiento mítico quedaron claras. Ahora hay que ver por qué esto no fue suficiente. ¿Por qué este tipo de explicación para los seres humanos de la época empezó a resultar insuficiente? Y un poco yo les invito a que recordemos la última característica del conocimiento mítico, que tenía que ver con que los mitos implicaban una idea del mundo caótica, donde todo estaba librado a la voluntad de los dioses. Y a partir de cierto momento, cierto grupo de personas empezó a entender el mundo de otra forma y no se conformó con la existencia de dioses o de héroes que, dependiendo de sus caprichos, de sus estados de ánimos o desde lo que ellos vivían o sentían, nosotros teníamos que entender la realidad, y entonces empezaron a pensar la naturaleza y todo lo que les rodeaba de otra forma. Y es así donde surge lo que es el pensamiento racional. Pero antes de ir a las características del conocimiento racional, que también se le llama conocimiento científico-filosófico, y ya vamos a ver también por qué, quiero que vayamos eh, a las condiciones sociales y culturales que marcan este comienzo de la filosofía y la aparición de los primeros filósofos, que ustedes ya cuando están viendo este video los conocen, ¿sí? El señor Tales, el señor Anaximandro y el señor Anaxímenes, ¿sí? Que son los representantes más conocidos de lo que es la escuela jónica o los llamados físicos. Y ustedes ya a esta altura saben por qué a ellos se les llamaban los físicos, ¿no? Igual lo voy a mencionar más adelante. Pero algo que me parece importante son las condiciones socioculturales del comienzo, de por qué la filosofía comienza ahí en la península jónica, ¿no? Un poco cuando yo les dejé el video de Carl Sagan, que quiero creer que lo fueron a ver, ¿sí? Que les dije que les iba a servir mucho para entender, ustedes ven que Carl Sagan él tiene la oportunidad, yo no tengo la oportunidad como él de estar ahí en la península jónica, y menos con la situación actual del mundo, no podría viajar ahora a Grecia para mostrarles videos, ¿sí? Pero Carl Sagan aparece ahí, y si ustedes observan ese video van a ver cómo era la condición, las condiciones geográficas del lugar donde vivía Tales de Mileto, donde vivían estos filósofos jónicos. Eran puntos comerciales. ¿Y por qué esto es tan importante? Yo quiero que ustedes vayan razonando conmigo. ¿Por qué es tan importante? Porque ustedes fíjense que en el video anterior
cuestionábamos un poco las notas de verdad y falsedad de los mitos, ¿no? De que uno podría decir que un mito es falso, pero no es falso para quien lo cree, ¿tá? Que eso era lo que yo les decía en la primera parte. Ahora, ¿cuál es el tema? Tales de Mileto, como bien pusieron los compañeros en su presentación, viajó a diferentes lugares, a diferentes costas que no tenían que ver con Grecia solamente. Él estuvo en Egipto, o sea, estuvo en Oriente. Y si nosotros razonamos, ¿qué pasa con los dioses egipcios? Son distintos, o sea, la mitología egipcia era distinta a la mitología griega. Entonces, cuando uno se encuentra con formas de explicar la realidad que van en contra de la mía, que yo creía absoluta y única, me empiezo a cuestionar, bueno, pero ¿cómo puede ser? O sea, un mismo fenómeno se puede explicar de diferentes formas. ¿Cómo es esto de que los egipcios creen en otros dioses que nosotros los griegos no creemos? O sea, tienen diferentes historias para explicar lo mismo. Esa fue una de las cosas que empezó a hacer ruido, ¿sí? Después otra cosa fue que, bueno, en estos viajes tales, como bien los compañeros compartían, empezó a observar que el agua no, estaba en todo, que... Pero antes del agua, antes de llegar a esto, no los quiero confundir, antes de llegar a esto, ustedes piensen. Ya el primer ruido fue el hecho de que los mitos no eran universales. O sea, los mitos dependían de la cultura y dependían del país. Los relatos míticos no eran únicos, universales y absolutos. Entonces el primer deseo de Tales de Mileto en este caso y de los filósofos que le van a seguir era el deseo de encontrar universalidad, de encontrar objetividad, de encontrar una explicación única. Piensen que ese es un poco el objetivo de lo que es la ciencia, de lo que nosotros conocemos por conocimiento científico actualmente, la idea de buscar leyes universales. Entonces, ahí está el espíritu científico, filosófico, ¿por qué? Porque cuestiona, y científico, ¿por qué? Porque busca leyes universales. Y fue un poco lo que le pasó a estos filósofos que empezaron a entender que la realidad, que la naturaleza estaba regida por principios que eran absolutos, por leyes que eran únicas y que nosotros, o sea, nuestra mente puede conocer esas leyes, nuestra mente puede conocer eso que explica la realidad, la naturaleza de forma universal. Por eso es que no solo nace la filosofía, sino que nace también el pensamiento científico acá, la actitud científico-filosófica que lo voy a repetir hasta el cansancio. Y bueno, como les decía, el tema de que Mileto y de que la península jónica fuesen ciudades comerciales ayudó mucho al nacimiento de la filosofía y al nacimiento de esta nueva concepción del mundo, que es la concepción racional o científica filosófica. Ahora sí, los mitos había que dejarlos de lado. No, pero nunca se dejaron de lado, ¿eh? Nunca se dejaron de lado, no significa que de un día para el otro apareció Tales y dijo lo que dijo y ya la humanidad cambió, ¿no? Hasta el día de hoy, explicación mítica y explicación racional y filosófica siguen conviviendo, ¿tá? Pero es un poco para que entendamos cómo comienza todo esto de la actividad intelectual que se llama filosofía. Ahora sí vamos a las características propias del conocimiento racional. Primero que nada, un poco ya lo he dicho, busca causas naturales extraídas de la experiencia y la observación, ¿tá? Y acá entra lo que voy a tomar como ejemplo a Tales, que es el primero que presentaron los compañeros, y ustedes mismos leyeron ahí, Tales para poder llegar a... Porque ¿qué pasa? Sí, una característica fundamental de la explicación racional es que los filósofos tenían como premisa fundamental lo que dije hace un rato, de que el mundo tiene un orden permanente, está regido por leyes fijas y estables y el ser humano puede conocer estas leyes. Y su hipótesis, la hipótesis científica de estos filósofos era, si existe algo que nunca cambia en la naturaleza, entonces ese algo permanece en todas las cosas. Y si es así, ese algo es necesariamente el comienzo o principio del cual todo procede y que todo lo explica para todos. O sea, en esta realidad que cambia aparentemente, siempre algo se mantiene. Y eso que se mantiene, ellos le llaman el arjé o principio fundamental.
Entonces, ¿qué es lo que van a buscar estos primeros filósofos como científicos o físicos que son? Van a buscar ese elemento que está en todas las cosas, que está en la naturaleza y una vez que lo encuentren, bueno, es obvio para ellos que todo lo que existe procede de ese elemento físico. Y ellos le llaman arjeo principio fundamental. Y ahí está lo revolucionario de esta nueva concepción racional del mundo, de esta nueva forma de entendimiento racional, filosófico, científico del mundo, en el que aparece la necesidad en estos seres humanos de encontrar un principio que sea universal y que no dependa de si estoy en Egipto o de si estoy en Grecia o de si estoy con los vikingos, o sea, que no tenga que ver con relatos míticos que cada país va a tener su diferente relato mítico. No, hay que encontrar un principio que sea único. ¿Y dónde podemos encontrar ese principio único, ese arjé que está en todos lados, del que todo proviene, o sea, de que la naturaleza surge de ese elemento? Lo tenemos que encontrar en la naturaleza. O sea, tenemos que ir a la naturaleza. Por eso estos primeros filósofos se llaman los filósofos físicos o de la fisis o los naturalistas. Dependiendo del material que lean, lo van a encontrar de diferentes nombres, porque ellos ubican el principio de la realidad, el principio de todo, en un elemento físico. Y acá viene el segundo aspecto revolucionario. Se dejan de lado las fuerzas sobrenaturales que no se podían ver ni corroborar empíricamente. O sea, si Tales de Mileto habla de que todo se origina y procede del agua, el agua es un elemento que podemos ver, que podemos percibir. O sea, aparece acá la concepción materialista de la realidad. Nosotros podemos ver, tocar, sentir el elemento del cual proviene todo. Y esto es característico del pensamiento científico, incluso del pensamiento científico actual. O sea, es una característica que va a recorrer toda la historia de la ciencia. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? ¿Cuál es la tercera característica del conocimiento racional? Es una nueva forma de entender la naturaleza que no se basa en adorarla, sino en explicarla y poder predecirla. Esto también es importante, porque el conocimiento racional o la explicación filosófico-científica no nace solo por todo lo que vengo diciendo, sino que también hay una necesidad no solo de encontrar las causas solo por encontrarlas y para poder explicar lo que sucede, los acontecimientos de la naturaleza, sino que es necesario encontrar una nueva forma de entender la naturaleza para poder predecir futuros eventos, que es un poco lo característico también del conocimiento científico, ¿sí? Y ahí los compañeros también hacían referencia a Tales de Mileto, que gracias a los conocimientos astronómicos y matemáticos que aprendió viajando a ciudades como Egipto, pudo predecir, y ojo, basándose en la observación y en los cálculos, pudo predecir, fue el primero que se dice, ¿no? Que pudo predecir eclipses. Por todas estas cosas que estamos contando, es que se ubica a lo largo de todos estos años esa transición que implicó el dejar de lado las explicaciones míticas para pasar a las explicaciones científicas o racionales. Ahora bien, antes de terminar este video, o al menos esta parte, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar acá, y esta va a ser la segunda parte de la clase, y en la tercera parte de la clase vamos a hacer una serie de reflexiones, que las voy a iniciar yo en el video, pero que obviamente ustedes después, comentando esto, van a poder agregar lo que a ustedes les haya surgido mientras miraban este video, ¿sí? Ya vimos entonces las características de la explicación mítica, las limitaciones de la explicación mítica y por qué aparece en la historia la explicación racional o lógica o científico-filosófica, ¿sí? Vamos a dejar por acá y nos vemos ahora en la tercera parte y última parte de esta clase.